Michal Halef estuvo días intentando encontrar a su hijo Laor. Su hijo estaba en el festival de música electrónica que tenía lugar en el sur de Israel empezando octubre de este año. Michal descubrió que su hijo era una de las víctimas de Hamas. Llegaron al lugar del festival y mataron a 260 personas. Ella le dijo a la BBC que cuando lo supo fue el momento más devastador de su vida. Y añadió: mi hijo fue asesinado por estos monstruos. Y aún así les pido, no quiero venganza. Ninguna venganza en mi nombre. Le ruego al mundo que no entre en guerra. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y hoy vamos a intentar entrar en el conflicto palestino-israelí usando como vehículo motor a los libros. Tengo que decirles que mi voz está un poco afectada, he tenido problemas de garganta y bueno, espero y apelo a su compasión y su misericordia porque es probable que se me van a ir los gallos de vez en cuando por aquí. Todos sabemos que el día 7 de octubre, el Día de la Virgen del Rosario para los católicos, el movimiento Hamas disparó unos cohetes desde Gaza hacia Israel. Y bueno, las autoridades israelíes dicen que fueron 2.200, Hamas dice que fueron 5.000. No importa cuántos fueron, aquello fue horroroso. Y detonó una guerra más en el marco de un conflicto que tiene años. Para más INRI, el atentado sucedió en Sabat. Súmale que también coincidió con el día solemne del Sukkot, o la fiesta de las cabañas para el judaísmo, la fiesta de las tiendas. Las tensiones entre Israel y Palestina no son nuevas. Han existido desde antes de la fundación del Estado de Israel en 1948. Y esto ha generado que un gentío se haya muerto de ambos lados. Y esas muertes y la violencia y el dolor que ha generado esa pelea histórica ha causado una herida profunda en la humanidad. Pero como yo, y me imagino que también muchos de ustedes deben sentir que no entienden esto, no entienden este conflicto, porque a ver, los que estamos de este lado del mundo, pues nos parece aquello un poco lejano, pues. En América Latina tenemos todos los días también actos de violencia que son perpetrados por bandas criminales, por el narcotráfico, por la violencia que se normalizó en los hogares de la América Latina, y también actos horrendos perpetrados por el Estado. Pero vivimos todos en el mismo lugar, todos somos habitantes de la casa común, como le llama el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. O sea, si no nos preocupamos por esto, si no nos preocupamos por los otros, y no nos mueven estas cosas, yo creo que perdimos la humanidad entonces. ¿Qué nos está corriendo por las venas? Yo tengo años leyendo acerca de este conflicto entre Palestina e Israel, porque a mí esto me ha causado curiosidad desde chiquito, o sea, desde niño. Cuando yo tenía como 12 años, puse a mi mamá, pobrecita mi mamá, la puse de cabeza, puse a mi mamá a dar carreras porque yo quería de regalo de Reyes un libro que hablara sobre esto. O sea, imagínate tú. Yo tuve la fortuna de tener a mi abuela, a Mati, que era una dura en estos temas y en otros muchos también. Y bueno, Mati, de la manera más didáctica posible, me explicaba acerca de esto. O sea, ella me echaba estos cuentos, me mostraba mapas, me expuso también a mucha información y eso me ayudó. De manera que cuando yo vi sociología de las religiones en el seminario, que era una de las materias que uno veía en el seminario, pues a mí se me hizo muy fácil esto. Porque yo tenía algo que no tenían mis compañeros. Yo había leído sobre esto y tenía años leyendo sobre esto. Y eso es un poco lo que quiero hacer hoy con ustedes. Compartir algunos textos que quizás puedan ayudarnos a comprender, a entender. Quizás no a comprender, a entender el conflicto entre Israel y Palestina. Antes de entrar en materia, gente, yo quiero decir una cosa. Ni el pueblo palestino, o sea, a ver, Hamas no es el pueblo palestino, no representa a todo el pueblo palestino, no todo el pueblo palestino, no los palestinos, ni las palestinas son unos terroristas nacionalistas que están dispuestos a matar y a morir por unos ideales y por una cuestión de territorio. Que eso es lo que dice la carta fundacional de Hamas. Aquí no se mete a Dios, por cierto. Y tampoco todo el pueblo israelí es como su gobierno y el señor Netanyahu. No son unos desalmados que quieren exterminar a la gente que está en la franja de Gaza y que es capaz de hacer cualquier cosa por anexar territorio al Estado de Israel.
Dicho esto, porque es importante que se diga, porque, a ver, la gente es buena y mala, pero la gente no es mala, mala, malísima, ni buena, buena, buenísima. No caigamos en maniqueísmo, por favor, porque entonces luego empezamos a generalizar y hablar cosas horribles y sin tener mucho fundamento, sin saber del conflicto, y a estigmatizar a los pueblos. Entonces, ok. Para intentar comprender, o para intentar entender, yo insisto con comprender, pero yo creo que no es comprender, vamos a intentar entender. Este conflicto es fundamental que uno se vaya a las fuentes, o sea, revisar textos de gente que se haya dedicado a estudiar la historia, la antropología, la sociología, la forma de relacionarse de los individuos. Yo creo que sin duda una herramienta muy valiosa. Cualquiera puede dar su opinión. En estos tiempos de tanta exposición a la información, o sea, cualquiera escribe y dice cosas, pero luego, ¿qué tan válidos son esos argumentos? A ver, ¿qué tan veraz es eso que dice? Ahí está la cuestión. Yo, que soy un purista, y la gente que me conoce sabe que cuando yo entro como en discusión con alguien o hablando con alguien, y ese alguien me está dando su opinión política, social, económica, cultural, religiosa, para usted de contar, lo primero que yo hago es preguntarle por sus fuentes. O sea, ¿cuáles son tus fuentes? A ver, si tú me argumentas bien y me citas con fundamento, mira, quizás yo no te voy a comprar el discurso, pero te vas a ganar mi respeto. Eso es así. Y por eso, cuando yo quise acercarme a este jaleo, lo hice en primer lugar a través de una de las voces más respetadas en el medio, Edward Said, que es fue uno de los intelectuales árabes más importantes del siglo XX. Said nació en Jerusalén, en una familia palestina, y recibió una excelente educación. Él primero estudió en el Victoria College en el Cairo, luego estudió en el Mount Hermon School de Massachusetts, remató en las universidades de Princeton y de Harvard, y luego como profesional se dedicó a la docencia. Fue profesor de literatura inglesa en la Universidad de Columbia desde 1963 hasta que se murió en el 2003, pero también fue profesor en las universidades de Harvard, en Stanford y en la Universidad Johns Hopkins, universidades de mucho prestigio internacional. Said describió un concepto que él llamó orientalismo, que consiste en la observación de una constelación de falsos prejuicios en el fondo de las actitudes occidentales con respecto a Oriente. Y es que los que estamos de este lado creemos que los cánones occidentales son como la panacea, tú sabes. Todo aquello que no se ajuste a estos cánones occidentales es pernicioso o lo miramos con prejuicio. Y eso lo hemos arraigado por muchos siglos, o sea, eso no es nuevo, eso tiene años, y por eso es una cosa que funciona como una maquinita sin mucha reflexión. En 1978, Said publicó su obra Orientalismo, que es un texto, mire, que si usted tiene la oportunidad de buscarlo, de conseguirlo, de comprarlo para tenerlo, o que alguien se lo preste, o buscarlo prestado en una biblioteca pública, léalo por favor. Y en este libro, él denuncia los persistentes y sutiles prejuicios eurocéntricos contra los pueblos árabes islámicos y su cultura. Básicamente, él dice que, ahí se me fue un gallo, él dice que Occidente romantizó y falsificó las imágenes de Asia y del Medio Oriente y se sirvió de esto para justificar el colonialismo en la zona. Pero al año siguiente, en 1979, Said publicó el texto que yo leí para darme como el primer chapuzón en este berenjenal. La obra se llama La Cuestión Palestina y es uno de los textos fundamentales de la obra de Said, que luego tiene un montón de libros fascinantes este hombre. Aquí él se dedica a analizar con mucha precisión el conflicto palestino-israelí. Este es un ensayo, mira que con lo mío, con los ensayos viene desde lejos, en el que se pone tú sabes, como a reflexionar y expone su punto de vista, pero desde la óptica palestina. Y con esto abre un debate muy interesante. Said expone sus argumentos con mucho rigor histórico. Es un tipo muy inteligente en sus postulados y esto le da como la oportunidad de presentarlos con una claridad que, bueno, para el Pedro Julio inexperto, que tenía 18 años cuando leyó esto, pudiera, tú sabes, como entender los orígenes del enfrentamiento y la realidad de los ocupantes y de los ocupados, que poca gente hablaba de los ocupados en aquel momento, y cómo la comunidad internacional también se ha ido involucrando en este sarao. Con los años, Said actualizó la obra, incluyó su opinión, por ejemplo, a los acuerdos de Oslo de 1993, de los que él pensaba particularmente que habían significado la rendición del pueblo palestino, una cosa terrible. Otro autor
que presentó los hechos de manera como muy desgarradora y tremendamente inteligente es Rachid Kaladi, que por cierto es profesor titular de la cátedra Edward Said de Estudios Árabes en la Universidad de Columbia y fue también asesor de la delegación palestina en las negociaciones de paz de Madrid en 1991 y de Washington en el 93. Khalidi es un historiador y es autor también estadounidense. Él es de origen palestino-libanés y se ha especializado en el Medio Oriente. Él nació en Manhattan, pero su padre nació en Jerusalén y esto le dio la oportunidad de acercarse al conflicto desde muy niño. Khalidi es el responsable de otro texto que da pistas para entrar en contexto. El texto se llama Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia. Y es un ensayo que propone una interpretación de la historia distinta de la habitual, porque Khalidi se centra en lo que hasta entonces casi nadie reparaba: el colonialismo en el territorio palestino. Los palestinos fueron expulsados de sus hogares desde hace siglos, como hicieron también con los kurdos y como hicieron también con los armenios, están haciendo con los armenios en este momento en Nagorno-Karabaj. Con la desaparición del Imperio Otomano, la cosa se puso color de hormiga por allá. Los ingleses y los franceses se repartieron aquello y le prometieron a un gentío la creación de unos estados para reconocer sus pueblos. Los palestinos no fueron los únicos que cayeron aquí. Insisto también sobre lo mismo, la cuestión kurda. O sea, lo que pasó con los kurdos es terrible y lo que sigue sucediendo con ellos es una cosa muy lamentable. Da mucha tristeza que esto siga pasando en el mundo. Pero, a ver, la cuestión kurda también da para otro episodio. Por cierto, hay un libro fantástico que se llama Pasión y Muerte de Rahman el Kurdo, en el que la autora, que se llama Carol Prohumber, nos hace como partícipe del sueño del Kurdistán. Es un libro muy conmovedor. El Medio Oriente está herido, ha sido fracturado, lo han desgarrado, y precisamente sobre esto habla otro libro, un libro que se llama Oriente Medio, Oriente Roto, del periodista español Mikel Ayestarán, que es un tipo que se ha especializado en los conflictos en el Medio Oriente. Ayestarán vive en Jerusalén desde hace bastante tiempo con su familia, y esto le ha permitido conocer la situación de primera mano. En esta obra él intenta explicar un poco la compleja realidad de la zona, que está marcada por las profundas divisiones étnicas, políticas y religiosas. Y también cómo las potencias mundiales y los regímenes locales se enfrentan a través de terceros países y crecen los grupos terroristas como Al-Qaeda o como Hamas. Y Hamas es un nombre que nos ha sonado mucho en las últimas semanas. Esta gente fue la que se atribuyó el atentado que desató el estropicio en Israel. Y estos fueron los que mataron a Laor, al hijo de Mishal. Pero ¿qué carajo es Hamas? ¿Qué es Hamas? Bueno, Hamas es un movimiento, se llama Movimiento de Resistencia Islámica, y es una organización política y paramilitar palestina que se declara según su carta fundacional como yihadista, nacionalista e islamista. Todo muy peligroso por aquí. Dicen ellos que su objetivo es el establecimiento de un Estado palestino completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital, y que se respete las fronteras del 4 de junio de 1967. Según ellos, son más nacionalistas que religiosos. Y esto me lleva a mí a una reflexión, porque hemos escuchado y escuchamos a muchísima gente decir que muchas guerras se han desatado en nombre de Dios. Todas las guerras utilizan a Dios y es Dios el que llama a la guerra y la religión es la que pone la discordia en la gente. Pues mire, déjeme decirle que si ustedes hacen una lista de conflictos armados desatados por una cuestión religiosa, en contraste con los que se desatan por cuestiones de geopolítica, se van a dar cuenta que eso no es así. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Si se fijan, esta gente no nació para reivindicar su fe, ni se están matando por su Dios. No, lo están haciendo porque quieren el establecimiento de un Estado palestino. Entonces, dicho esto, vamos a volver. A ver, tesoros míos. ¿Qué malo es el nacionalismo? ¿Qué malo es el nacionalismo? Porque, insisto, ellos dicen que son más nacionalistas que religiosos. Por cierto, esa frontera del año 67, que ellos dicen que quieren que sea la frontera del Estado palestino, es lo que también se conoce como la línea verde.
la línea de demarcación que se estableció en el armisticio árabe-israelí de 1949, que se firmó entre Israel y varios de sus oponentes árabes, Egipto, Siria, Transjordania, cuando terminó la guerra árabe-israelí en 1948. En el libro Hamas, la marcha hacia el poder, de Carmen López Alonso, que se publicó en 2007, la autora, que es una doctora en ciencias políticas y se ha desempeñado también como profesora emérita de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido profesora también en universidades como Oxford, Harvard, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, se adentra en el movimiento y nos expone todo sin medias tintas. A mí me encanta este libro por eso. López Alonso habla acerca del triunfo de Hamás en las elecciones legislativas palestinas y cómo esa victoria inesperada trajo unas consecuencias a nivel interno e internacional. Y aquello supuso un terremoto político en la zona. Todo mal. Hamás es considerado por la Unión Europea y por los Estados Unidos como un grupo terrorista. Pero no siempre fue así. En sus inicios, por allá por la Intifada de 1987, se presentó como una alternativa al movimiento nacionalista palestino, al movimiento nacional palestino, mejor dicho. Y decían que eran unos laicos y que ellos reconocían y formaban parte de la Organización para la Liberación Palestina, la OLP. Pero con los años aquella cooperación inicial se tornó en una confrontación perenne. Matthew Levitt, que desde noviembre de 2005 ha trabajado como subsecretario de Inteligencia y Análisis del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y luego fue director del programa de estudios sobre terrorismo en el Instituto Washington, publicó en el año 2008 un libro que se titula Hamás, así a secas, Hamás. Y este quizás es el análisis más complejo y documentado, que tiene muchísimos detalles sobre el movimiento. Este hombre ofrece pruebas concretas y minuciosas. Este hombre no habla así como tú sabes, por lo que leyó en Twitter. No. Este carajo tiene información de primera mano que él obtuvo después de hacer una extensa selección del material que estaba en los servicios de inteligencia de los principales países actores en el drama que se vive en el Medio Oriente. En este ensayo, Levitt hace algo que no tiene como precedentes, ¿sabes? O sea, él desmonta el mito de las distintas alas de Hamás y también define hasta qué punto los dirigentes políticos y sociales de la organización apoyan las actividades terroristas, que ese también es como un tema. Una de las demandas de Hamás es la ciudad santa de Jerusalén. O sea, ellos quieren que Jerusalén sea la capital del Estado palestino. Y aquí, pues esto nos presenta un problema grande, porque el Estado de Israel, cuando fue fundado en el 48, le fue asignada la misma ciudad como capital. Jerusalén, la mítica Jerusalén, a la que cantaba Matisyahu hace un montón de años. Matisyahu, qué buen cantante era Matisyahu. Es Matisyahu, qué tipo tan brillante. Es una ciudad con una historia compleja, bastante complicada, diría yo. Porque Jerusalén alberga algunos de los lugares más sagrados para las tres principales religiones monoteístas del mundo: los judíos, los cristianos y los musulmanes. Ojo que aquí yo los mencioné en orden cronológico en el que aparecieron. Aquí no quiero líos después. En Jerusalén, Santa y Cautiva, que es el libro del autor Miquel Ayestarán, que ya lo mencionábamos antes. Ayestarán se adentra en la ciudad en la que, insisto, él ha vivido por mucho tiempo. Él vive allá con su familia, y lo que hace es que nos descubre a los lectores cómo se compone la identidad de la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, en la ciudad vieja de Jerusalén existen 8 puertas. 7 de esas puertas se han convertido como en unos puntos de congregación porque están abiertas, pero la octava, que se llama la Puerta Dorada, que está situada en la parte oriental de la explanada de las mezquitas, permanece sellada porque por ahí va a entrar el Mesías cuando vuelva. Cuando regrese el Mesías, él va a abrir esa puerta y no va a entrar solo. Va a entrar con los miles de judíos y musulmanes que están enterrados en los cementerios que están ahí de manera estratégica, con la esperanza de que ellos van a ser los primeros en entrar con el Mesías cuando él vuelva. En esta obra, que está escrita en primera persona, el autor nos habla también de sus vecinos, de esos que viven en los 4 barrios
en el barrio musulmán, en el barrio judío, en el barrio armenio, en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. Y expone que la ciudad está cautiva de su propia santidad. Los autores, Dominique Lapierre y Larry Collins, el primero francés y el segundo estadounidense, que se han especializado en la ciudad porque han sido corresponsales de prensa para diversas agencias desde allá, y también juntos ellos han escrito al menos unos 5 libros sobre Jerusalén. Publicaron en 1974 O Jerusalén, que es un texto fantástico para acercarse al nacimiento del Estado de Israel en 1948 y cómo los árabes y los judíos se trabaron en una cruenta lucha. Como lectores, nosotros lo que hacemos es que vivimos esos acontecimientos junto con sus protagonistas y descubrimos que antes de que escalara el conflicto, ambos pueblos vivían en armonía e incluso ellos compartían los mismos barrios. O sea, esta gente no siempre estuvo en disputa. Yo recuerdo haber leído esto cuando estudiaba Derecho. Yo tenía como unos 20 años y mi profesor de Derecho Internacional Público, el maestro Mujica, Francisco Eudes Mujica, qué tipo tan brillante era Mujica, cuarticueleche lo llamaba a Mujica, dijo en una clase que este libro era una obra clásica y era clave para entender que Israel es una de las zonas más conflictivas del mundo. ¿Y cómo es Israel una de esas zonas más conflictivas? Mujica tenía razón, evidentemente, el texto es oro molido. Y otro texto que también es oro molido y que yo leí después mucho tiempo después, es la novela gráfica Crónicas de Jerusalén del dibujante canadiense Guy Delis, que tiene obras como Pyongyang, por ejemplo, en la que él nos muestra su experiencia en la capital norcoreana. En Crónicas de Jerusalén, Delis nos muestra la experiencia que vivió el año que estuvo junto con su pareja en la Ciudad Santa. La pareja de Delis era miembro de Médicos Sin Frontera y trabajaba allá. Y ellos se van a vivir a Jerusalén y él lo que hace es que nos cuenta su experiencia echando mano de sus recursos, que son, por un lado, una creatividad inmensa y por el otro, una habilidad maravillosa para narrar. Mientras él cuidaba a sus hijos y su pareja estaba trabajando fuera de casa, él pudo descubrir algunas peculiaridades, extravagancias y algunos absurdos de Jerusalén, como por ejemplo las restricciones a la libertad de desplazamiento. O algo que a mí me pareció así como que, oh Dios mío, los cacheos y los interrogatorios sistemáticos o los enfrentamientos entre las diversas comunidades cristianas que gestionan el Santo Sepulcro. Sí, porque entre los cristianos se echan cuchillo con liguita, aquello es horroroso. Delis dice, y les voy a leer, hay cosas que solo he entendido al estar en Jerusalén. Y cuando descubro algo nuevo, tengo la debilidad de creer que es interesante compartirlo. Por ejemplo, me parecía pertinente explicar cómo funcionan las colonias, de qué forma está dividida en dos la ciudad, este tipo de cosas. La obra, que repito, es una novela gráfica, que un género de aquellos que yo proponía, qué vergüenza, que aquellos que yo proponía en el reto de lectura a principios de año, pero bueno, ustedes entenderán que mi precaria salud mental, yo le di calabazas a aquel reto. Yo espero que para el año que viene nosotros retomemos esta iniciativa juntos, y bueno, nos dediquemos a leer mucho juntos y bueno, le podamos entrar a novelas gráficas. Esta novela gráfica, por cierto, Crónicas de Jerusalén, le hizo merecedor a Delis del premio al mejor álbum en el Salón Internacional del Cómic de Angoulême en el año 2012. Durante todos estos años, mientras la crueldad y la violencia acontecían en el territorio santo, la literatura, como hemos visto, ha elevado su voz. Y lo ha hecho de diversas formas. Por ejemplo, hay un grupo de escritores que han relatado las penurias de los palestinos. Mario Vargas Llosa es uno de ellos, que junto con Michael Chabon y Geraldine Brooks, o también Cole Toibin, han recopilado una colección de ensayos sobre la ocupación israelí de territorios palestinos. Y esto lo hicieron con la esperanza de que sus relatos hagan recapacitar acerca de lo que ellos describen como una situación insostenible que perjudica tanto a Israel como a los palestinos. El proyecto es una iniciativa de Rompiendo el Silencio, que es una organización israelí de ex soldados que cuestionan la política militar de Israel hacia los territorios palestinos.
a estos soldados les han tildado de traidores, los han insultado, les han dicho cosas horribles. Pero esta gente fue realmente la que vivió la situación. No los burócratas, los sociópatas que nos gobiernan, como diría Federico, de cosas muy importantes. No, esta es la gente que está en el terreno y sabe lo que se sufre y lo que se vive. Entonces esta agrupación, oye, dicen esto, la gente tiene que saber esto. ¿Qué es lo que pasa? Que en Israel pues también se ha dicho, mira, los trapos sucios se lavan en casa, deja de estar ventilando este cuento. Pero es necesario que nos enteremos de lo que está sucediendo. Esta gente, digo, los escritores Vargas Llosa con este grupo, se fue para Cisjordania y para la Franja de Gaza, y ahí ellos pudieron presenciar de primera mano la realidad que viven los palestinos. Una realidad que vive esa gente desde hace 50 años. Los años que tiene la ocupación israelí. Gaza, por ejemplo, que está ahora controlada por Hamas, tiene una cantidad de limitaciones, pero una cosa, bueno, atroz. En estos ensayos se describe la segregación en Hebrón y cómo Gaza también se resiste un poco a morir y aún mantenía en aquella época, cuando esta gente escribió esto, una vibrante vida nocturna. Y esta vida nocturna está en contraste, entra, tú sabes, como en una batalla con las penurias de los comerciantes en Ramallah, que es muy triste lo que pasa en Ramallah también. Un año antes de que se publicara esto en 2015, en el año 2014, algunas plumas israelíes muy famosas, junto con 800 personalidades también israelíes, firmaron una carta en la que se pedía a los parlamentos europeos el reconocimiento de Palestina. Entre los nombres más famosos que firmaron la petición estaban Amos Oz, David Grossman y Abraham B. Joshua. Sí, bueno, insisto, caridad y compasión ante mi pronunciación. La iniciativa era una medida simbólica. A ver, porque Europa se preocupa mucho por el proceso de paz, porque dice que está estancado, pero ¿cuánto se ocupa de eso? Y yo creo que es imposible hablar del conflicto entre Israel y Palestina sin mencionar a uno de los escritores firmantes de esta petición de reconocimiento palestino, el gran Amos Oz. El tipo al que la Academia Sueca, uno más, al que la Academia Sueca le negó el premio Nobel de Literatura por años para dárselo siempre, insisto yo, a un gentío que nadie recuerda ahora. Amos Oz nació en Jerusalén en 1939 y luego murió en Tel Aviv en el 2018. Y él dedicó su obra a explorar los conflictos entre la sociedad israelí contemporánea, las tensiones y las presiones que soportan las personas por su ideología, por ejemplo, o las fronteras geográficas y el pasado histórico compartido, y cómo esto genera una angustia tremenda en la gente que vive ahí. La obra de Oz es muy extensa, pero hay un texto que se destaca, que es una historia de amor y de oscuridad. Que esto es una novela autobiográfica en la que el autor se sumerge en la historia y en los antecedentes del actual Estado de Israel. Y junto a él nosotros vamos surcando por unas zonas desde los tiempos del mandato británico, y a la vez somos partes también como de los 100 años de la historia de su familia. Él nos hace parte de eso. La vida de Oz está asignada por el suicidio de su madre cuando él tenía 12 años. Y esto hizo que, bueno, que toda esta inocencia y este candor juvenil pues se fuera, tú sabes, como apagando. Y a la par vamos descubriendo cómo él traba, él conoce y luego traba una amistad de años con David Ben Gurion, que es un tipo fundamental para él, y con el poeta israelí Zelda, que fue su profesor. Oz también comparte los sueños de Israel, y esta novela lo llevó al reconocimiento internacional. Es una de las novelas más preciosas que yo haya leído en mi vida. Es muy conmovedora y es muy emotiva. Y a mí en más de una ocasión cuando estaba leyendo esto me sacó unas lagrimitas. Hay un cuento hermosísimo con esta novela. Resulta que en el año 2011 Amos Oz le envió un ejemplar al dirigente palestino Marwan Barghouti, que estaba en la cárcel.
Y en el libro le escribió una dedicatoria que decía, y yo se las voy a leer: esta historia es nuestra historia. Espero usted la lea y nos entienda como nosotros lo entendemos. Ahora, no todo ha sido bello con Oz. O sea, a ver, a los 3 años de su muerte, su hija Galia publicó un libro en el que contaba que ella había sido víctima de violencia física y psíquica por parte de su papá cuando vivían en Ulda. Amos Oz también tuvo que defender su teoría de los 2 estados, el israelí y el palestino. Y esto le generó muchos problemas. Él reconoció, y les voy a leer una cosa que él dijo: me han llamado traidor, pero para mí es una muestra de excelencia. Es una medalla que me pongo en el cuello de mi camisa junto con la distinción de la Legión de Honor que me dio el presidente Jacques Chirac de Francia. Tiene más honor estar en el club de las personas a las que llaman traidor que en los que nunca fueron llamados así. Dura la vida de Amos Oz. Los escritores israelíes han tenido que crecer entre las huellas del Holocausto, la contemporaneidad inaugurada a partir de la guerra del 48 y el conflicto palestino-israelí, y los escritores palestinos crecieron por su parte entre la ocupación, el estigma social, la precariedad y la desigualdad. Entre los escritores israelíes podríamos mencionar a Edgar Keret y a Orly Castelblum, que sus obras traslucen como la zozobra y el absurdo que se vive en una sociedad que está permanentemente en conflicto. La literatura de Keret nada entre realidades paralelas. Es muy rica en cuentos cortos. Saben ustedes que a mí me gustan los cuentos son mi debilidad y es lo que yo he consumido de este autor. Y él está considerado como el máximo exponente de la narrativa moderna en hebreo. Por su parte, la autora Orly Castelblum es una voz destacada de la narrativa hebrea y su obra se encuentra en constante lucha entre la realidad y la ficción. Ella se especializa por llevar el lenguaje a unos límites como insospechados, ¿sabes? O sea, una mujer con una precisión fantástica. Ahora, entre los autores contemporáneos palestinos nos encontramos a Fida Yiris, que es una escritora potente, pero muy potente. Esta mujer es fantástica de verdad. Esto es un descubrimiento es reciente para mí. Ella vive en Ramallah, que es la sede del gobierno y la capital de facto del Estado de Palestina. Fida participó junto con otros escritores israelíes y palestinos y también internacionales en un libro de ensayos que se llama Un reino de olivos y ceniza, escritores contra la ocupación de Palestina. Y la obra, que se ha publicado en distintas lenguas, lo que intenta es recopilar las experiencias de los autores después de haber visitado los territorios palestinos ocupados. El ensayo que aporta Fida a este libro se llama Historia no contada de la ocupación y es desgarrador. O sea, uno lee esto y esto también saca las lágrimas de uno. Esto conmueve, hermano. A ver, hay un trocito del texto que dice, yo se los voy a leer. Es un ensayo cortito. Esto tendrá, no sé, 20 páginas quizá. Busquen esto y léanlo. Dice: abro los ojos cada mañana para recordar la realidad de que soy una ciudadana de segunda, o quizá de tercera clase, no querida, oprimida, discriminada y de rango inferior, el patito feo de un estanque turbio. En el mejor de los casos, se me tolera, se me permite vivir aquí porque, bueno, a Israel no se le ha ocurrido todavía ninguna forma de deshacerse de mí. O sea, uno lee esto realmente, mira, esto hace que uno se estremezca. Es que no hay para dónde coger. Hay un libro que particularmente a mí me subyugó. Es un texto sencillo, de muy fácil comprensión, sobre todo por un conflicto que tiene tantas aristas como hay estrellas en el cielo. Y ese libro se llama El conflicto palestino-israelí en 100 preguntas. Es de un sociólogo y periodista argentino que se llama Pedro Brierger. Y este hombre, con un espíritu de lo más didáctico y pedagógico, utiliza mapas, un glosario, y todo esto pues nos va a ayudar a descifrar un poco el conflicto que es tan tirante entre Israel y Palestina. Yo este libro lo recomiendo siempre porque el autor lo que hace es que se cuestiona y nos plantea también a nosotros unos cuestionamientos en torno a los refugiados, a Jerusalén, a los asentamientos israelíes, a los actos terroristas, a la violencia de uno y otro lado,
Él no establece aquí equiparación entre ambos. Y al final plantea una última pregunta. La última pregunta ¿es posible separarlos? Él nos da una respuesta certera a esta interrogante. Él nos deja ahí la pregunta, tú sabes, para que nosotros intentemos responderla con toda la información que hemos recibido en las 99 preguntas y sus respuestas anteriores. Esto es oro molido. A ver, queridos tesoros míos, así hemos llegado al final de este episodio en el que yo he querido compartir con ustedes lo poco que he leído realmente, porque hay muchas cosas que se han escrito en esta materia, pero esto es lo poco que yo he leído y he podido, tú sabes, como consumir sobre este conflicto para intentar hacerme una idea del sufrimiento y del dolor que ha vivido tanto el pueblo de Israel como el pueblo palestino a lo largo de la historia. Yo no quiero fijar una posición, aquí no se trata de darles mi opinión acerca del conflicto, sino de exponer para ustedes algunos textos que creo que en mi inmensa ignorancia podrían ayudarnos a acercarnos a esto, a comprender, a empatizar con las partes. Uno no puede ir por la vida así, tú sabes, sin sentir lo que le pasa al otro. Un poquito más de otredad y de alteridad. Cuando yo leí la entrevista que le hicieron a Misha en la BBC hace una semana, comprendí que esa pobre mujer no estaba sola, que ella no era la única afectada por el ataque de Hamás, que hay muchos más como ella. Y esa gente también quiere transformar ese dolor en un llamado a la paz. Ellos no quieren más muerte. O sea, desde que Hamás, hay un acento ahí que yo me lo he comido, agredió a Israel, van al menos 5.800 y pico de personas fallecidas, más de eso. O sea, en la franja de Gaza. Y 2.300 y dele, más de 2.300 de esas personas fallecidas en Gaza son niños y son niñas. A ver, y súmale los fallecidos producto del ataque inicial. Y esto pareciera que no va a tener fin, o al menos un fin próximo. O sea, lo que pasó en el hospital de Gaza fue dantesco. O sea, Israel dice que no lo hizo, que jamás le fallaron unos cohetes. Jamás dice que fue Israel. Total que bueno, aquí mataron un gentío y mientras ellos están echándose la culpa mutuamente, la gente sigue sufriendo. Yo espero haberles picado la curiosidad con estas obras y que después de escuchar este episodio ustedes se van a ir a buscar información y textos de calidad, de fuentes veraces y que puedan ustedes contrastar para acercarse a esta pelea sin fin. Ojo, que pueden ser estas que yo mencioné como pueden ser otras. O sea, insisto, hay un montón. Esto es lo poquito que yo he leído, pero hay muchas obras. Si ustedes han leído algo distinto a esto que yo les compartí aquí, por favor, compártanlo conmigo. O sea, háganlo a través de mis redes, @PedroCedenoA en Instagram y en X, antes Twitter. Ahora sí nos vamos, queridos míos. Les mando un abrazo enorme a todos. Pero antes de irnos les recuerdo la consigna. Pónganse a leer. Chao. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio.